Entonces, esta es la reunión de correlación clínica radiológica, la que hacemos mensualmente. Vamos a comenzar a presentar, el formato es presentar 3 casos clínicos de un tema en cuestión, de un hallazgo tomográfico casi siempre, que queremos analizar un poquito más a profundidad, con 3 casos clínicos y un marco teórico muy puntual que se da en 5 minutos, y posteriormente vamos allá, si nos da tiempecito, vamos a hablar de otros casos misceláneos, incluyendo un staff de decisión, que ese por lo menos es prioritario, y de pronto vamos a desarrollarlo. Entonces vamos a compartir la pantalla y vamos a empezar la reunión y me dicen si están viendo mi presentación. Muy bien. ¿Están viendo todo, cierto? Perfecto. Entonces, tenemos un hombre, este es el caso de un paciente de 17 años de edad, que desde hace 3 semanas presenta rinorrea y alina, tos con expectoración purulenta, mialgias, malestar general. El paciente desde hace una semana a estos síntomas se le agregó fiebre, sin desaturación, el examen físico solamente tenía crépitos basales, y lo evaluaban ambulatoriamente y le ordenaron una SIN más claritromicina en salud en casa. Pero la tos persistió y luego cuando lo documentaron con una saturación de 88%, le dijeron no, mejor váyase a urgencias. Lo remitieron a urgencias y el paciente, pues no tenemos la radiografía de toras del ingreso, pero esta es una radiografía pues que es la que aparece en la tomografía como tal. Y en esta tomografía, como pueden ver, hay un hallazgo muy llamativo que ahorita vamos a recalcar. Quiero que la vean y vayan pensando qué les parece anormal en esa radiografía, de lo usualmente que ven en una placa de tórax. A este paciente, como les dije, entonces de entrada, como ya teníamos una radiografía extracitusional que no tenemos disponible, le hicieron esta tomografía. Vamos a iniciar el video de la tomografía. Primero se va a hacer un barrido rápido y luego nos vamos a ir despacito, y en ese momento es que el profe Gustavo o la doctora Tatiana, si ya ingresó, nos pueden hacer las apreciaciones de la tomografía. Entonces vamos a ver el video. Perfecto, profe. Profe Gustavo, ¿nos puede colaborar con la lectura de la radiografía? Hola, ¿me escuchas? Sí, señor, lo escucho muy Ok, bien. bueno, buenos días para todos. Bueno, entonces lo primero que les llama a uno la atención en la radiografía es que vean que el tamaño del corazón está es más hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo. Entonces, pareciera que tuviera una dextrocardia. Lo otro es que en la base izquierda se aprecian se ven unas áreas radiolúcidas con apariencia de pared, que daría la sensación de tener unas lesiones cavitadas allí o que pudieran ser unas dilataciones bronquiales que se confirman en la tomografía de tórax que tiene. Buenos días. Hola Tatiana, si quieres continúa tú. Hola. Sí, lo que estabas diciendo en la radiografía, el otro hallazgo es que el arco aórtico está en el lado derecho. Entonces, porque habría que diferenciar entre una posición derecha del corazón a una dextrocardia. Y una de las formas de diferenciarlo es por el arco aórtico que está en el lado derecho. Entonces tiene arco aórtico derecho y entonces ahí sí podemos decir que el corazón tiene una dextrocardia. Más las opacidades reticulonodulares que se ven. Y ya en el TACAR vemos el patrón pues muy característico de árbol en gemación, que son nódulos centrilobulillares que se pegan unos de otros por unas lineecitas que son bronquiolos terminales, y eso es lo que constituye el árbol de gemación. Entonces tiene mucho árbol de gemación en todos los lóbulos, más esas bronquiectasias varicosas y saculares en el lóbulo medio, en la língula. Ahí pues confirmamos la localización, la dextrocardia.
Y los nódulos centrilobulillares con árbol de gemación en todos los lóbulos, pero predominan los lóbulos inferiores, lóbulo medio y língula. Entonces, ya pues con todos estos hallazgos se hace el diagnóstico del síndrome de Cartagener, que es la dextrocardia o el situs inverso, porque me imagino que en el abdomen también pues debe tener situs inverso total, más la enfermedad de la vía aérea con bronquiectasias. Muchas gracias, profe. Profe Gustavo, quería hacerle una pregunta. Pues precisamente este paciente lo reinterrogamos y él relató que desde que nació él estuvo en manejo en cuidados intensivos neonatales por una infección respiratoria y él desde entonces ha tenido varios diagnósticos de cuadros respiratorios, casi todos manejados ambulatoriamente con antibióticos casi que de forma anual. Es usual que les lleguen a ustedes, profe, a la consulta de pronto pacientes ya adultos con este síndrome. Y otra cosa que le quería preguntar es algo que me parece importante con relación al manejo y es la indicación de antibióticos en estos pacientes, porque estas exacerbaciones casi siempre son por procesos infecciosos o puede ser simplemente por la evolución de la enfermedad. Esto lo digo con el ánimo de no presionar mutantes resistentes en estos pacientes, no presionar como darle muchos antibióticos para evitar resistencia, y me parece que es un caballito de batalla con esta enfermedad. ¿Cómo indicamos los antibióticos y también cuándo usar antibióticos preventivos? Bueno, entonces, cuando un paciente se presenta con estas bronquiectasias y tiene el historial pues, de infecciones respiratorias a repetición, hay dos cosas que uno debe pensar. Bueno, hay que pensar que tiene una enfermedad anatómica de la vía aérea y que pueda eso estar explicando las infecciones respiratorias a repetición. Uno debe indagar si tiene bronquiectasias y en caso de confirmarlas, debe pensar dos opciones diagnósticas. Si tiene el situs inversus, el Cartagener o el síndrome de Sila inmóvil, o una inmunodeficiencia, usualmente de tipo humoral, bien sea una inmunodeficiencia común variable o déficit de subclases de IgG, en la cual estos pacientes, por tantas infecciones a repetición, terminan haciendo una distorsión del árbol bronquial, llevándolos a bronquiectasias. Entonces, no es inusual que lleguen a la adultez y solo en la adultez se lleguen a diagnosticar. Y una clave diagnóstica muy importante es indagar siempre por infecciones respiratorias desde la infancia. También, obviamente, la otra tercera opción diagnóstica es una fibrosis quística, que usualmente también tiene el mismo comportamiento de las bronquiectasias, infecciones respiratorias a repetición, pero esa usualmente en la adultez es muy raro pues, que lleguen a la adultez sin haberse les hecho el diagnóstico más temprano. Pero como a veces hay fibrosis quísticas que tienen manifestaciones muy sutiles, la penetrancia no es completa en toda la constelación de síntomas, entonces pueden aparecer en la adultez. Con respecto a los antibióticos, pues obviamente todo paciente que tiene bronquiectasias siempre es un lío establecer cuándo están infectados o no. Y ahí uno se tiene que pegar mucho es del cambio en el tipo de expectoración, así como hacemos con los pacientes con EPOC, aumento y cambio o purulencia en la expectoración, enfatizando en que haya un cambio. Estos pacientes usualmente van a ser tosedores y expectoradores crónicos, pero lo más importante es preguntarles, ¿ha cambiado en aumento de cantidad y en purulencia de esa expectoración? Y obviamente de síntomas sistémicos, fiebre, escalofríos, malestar, etcétera. Solo cuando se cumplen como esos dos requisitos, el cambio en el patrón de su expectoración con la presencia de síntomas sistémicos, es cuando ya uno se llena de razones para decidir que hay que tratarlos con antibióticos, sobre todo porque es muy importante que si no se tratan a tiempo estas infecciones, esto se termina siendo un círculo vicioso en el cual más infección trae más daño bronquial y más bronquiectasia y termina siendo un círculo vicioso. Entonces es fundamental darles tratamiento antibiótico oportuno a quienes lo necesiten, no simplemente porque tengan tos y expectoración, porque si fuese así, siempre les daríamos antibiótico. Gracias, profe. Alejandra, ¿estás ahí? Y David, muéstrale los cortes de abdomen para que vean la posición contraria del hígado y del estómago, que tiene el situs totalis. Listo. El Sí, hígado profe. está a la izquierda. Alejandra, el doctor Héctor Ortega ya está, incluso está alzando la mano para participar. Él es otro panelista, por favor, para que lo habilite. Yo te había avisado, por favor.
Listo, Sí, ya. profe, claro, profe Gustavo, claro, ya mismo voy a mirar los cortes de abdomen, aunque no los tengo completos, no, yo creo que Hay que quedaron incluidos en la parte más inferior del tag de Torres. voy a mirar acá, acá. Eso. Entonces vean que tiene el hígado a la izquierda y la cámara gástrica a la derecha. Perfecto, profe. Profesor Ortega, ¿cómo está? Él ya puede habilitar el micrófono. Doctor, ya puede habilitar el micrófono, profe, pero yo no lo veo todavía como panelista. No, pero ya puede activar el micrófono. Doctor, en la parte de arriba. De todas le va a formas, colócalo indicar- como panelista, Sí, porfa. sino que sale un error en Zoom. O sea, Ah, ya. no es un problema, sino que en Zoom sale un error. A ver, yo miro si yo... Ah, el profe ya lo está habilitando. Ya está como panelista. Profe, ¿cómo está? Bienvenido, profe. Muchas gracias por acompañarnos. Dile al doctor que hable. Yo le intenté abrir el micrófono. Ya lo tiene habilitado. Profe, ¿cómo está? Bueno, vamos a seguir con el siguiente caso clínico. Profe, cuando pueda habilitar el micrófono, nos avisa inmediatamente, profe, para darle la palabra. Entonces, el siguiente caso clínico es un hombre de 40 años de edad que tiene antecedente de asma desde la infancia. Es un asma muy controlada hasta diciembre del 2019. La hija presentó un síndrome gripal en esa fecha, hace un año aproximadamente, y el paciente desde entonces estuvo muy sintomático y ameritó la hospitalización durante 3 días por una crisis asmática grave. Tenía signos de sobreinfección bacteriana y le realizaron un panel viral donde se documentó que era positivo para un virus respiratorio sincitial. Ameritó esteroides durante 15 días, llamativo el tiempo de esteroides, y desde entonces el paciente está con budesonida formoterol con un asma completamente controlada. A él le hicieron una tomografía luego del alta, cercano al alta, que reportó un árbol de enzimación mínimo, muy poquitico, en el lóbulo superior derecho. Ese tag no lo tenemos disponible, espera un árbol de enzimación muy aislado y muy sutil, que incluso no fue importante pues, en el análisis del paciente. Desde el alta, muy controlado del asma, sin síntomas respiratorios, pero sucedió algo, y es que el paciente tenía síntomas dispépticos, fue difícil el manejo y por alguna razón un gastroenterólogo le ordenó una resonancia abdominal, y en la resonancia reportaron una opacidad en la base derecha. Entonces le hicieron esta tomografía a la doctora Tatiana. Yo la voy a pasar inicialmente y luego me devuelvo, profe. Bueno, ahí estamos en una reconstrucción MIP, que es una reconstrucción de máxima intensidad, que es para resaltar estructuras vasculares y nódulos. Entonces, volvamos otra vez a los superiores. Hay un cúmulo de nódulos centrilobulillares en el segmento superior del lóbulo inferior izquierdo. Hay unos nódulos centrilobulillares confluentes. También tienen el patrón de árbol en gemación. Como se ve diferente un vaso que se va ramificando a esto que definitivamente también se ramifica, pero de una forma completamente diferente. Y acá, profe, en este Sí, y se ladito. comunica con los bronquiecitos. Y también en el lóbulo inferior derecho, en el segmento posterior, Acá, profe, sí. creo que fue donde eso, ya sería pues una consolidación pequeña con nódulos centrilobulillares adyacentes. O también pueden ser como nódulos centrilobulillares que confluyen y hacen esa morfología.
porque si le quitáramos el MIP, podríamos ver que de pronto no es tan consolidación. Entonces, con esos hallazgos tan aislados, en un paciente asmático, recuerden que el árbol de gemación es cualquier cosa que tape el bronquio, el bronquiolo. Incluso pueden ser secreciones, pues moco, que se tapan y se puede quedar ahí por mucho tiempo, o pueden ser residuales de sus infecciones previas. Entonces, son como imágenes o lesiones muy aisladas que no debe uno interpretar como una bronquiolitis infecciosa si no está en el contexto clínico. Entonces, sí, sería un hallazgo residual, ya pues con lo que están contando y que ya había tenido una infección viral. Si en este momento está asintomático, esos serían unos nódulos residuales. Muy bien. Le quería preguntar en hemología la opinión sobre el caso. Este paciente incluso tiene una tomografía de control para dentro de 3 meses. Obviamente todavía no le han dado como esa tranquilidad de que esto es normal y queda la duda dado los esteroides previos, probablemente para un internista que no haya visto mucho de estos pacientes, obviamente puede conllevarnos a hacer lavado broncoalveolares, a empezar a hacer un estudio más exhaustivo. ¿Esa tomografía fue hecha cuánto tiempo después del episodio infeccioso viral que tuvo previo? ¿Cuánto tiempo fue Profe, después? esa tomografía fue realizada 6 meses después. O sea, ya ha pasado un sensato tiempo para decir que hubiera sido por esa infección. No, lo que pasa es que obviamente un árbol de gemación solo por sí solo no indica necesariamente hacer cosas. Depende de qué tan extenso es. Este es muy focal. Es en 2 puntos muy focalmente presente. Y obviamente uno articula eso con la clínica. Si el paciente está completamente asintomático y solo tiene eso, pues posiblemente sea solo para vigilarlo y observarlo. Pero si el paciente tiene clínica de infección, entonces si tiene una clínica de infección aguda, eso puede ser una enfermedad, puede ser una bronquiolitis piógena, una bronquiolitis por atípicos, que simplemente necesitaría un ciclo de tratamiento antibiótico sin necesidad de tenerlo que llevar a lavado. Si es una clínica subaguda crónica, o sea, además de 6, 8 semanas, pues ya uno empieza a pensar, bueno, o sea, que es una tuberculosis. Si es pectora, hacerle vaciloscopias y si no, hacer el lavado broncoalveolar. Entonces, la sola presencia del árbol por sí sola, sobre todo cuando es tan pequeña, pues no necesariamente debe incitarnos a que haya que hacer automáticamente un lavado broncoalveolar, porque tenemos que ver la clínica y en qué persona está presente esa imagen. No es lo mismo que sea un paciente inmunosuprimido o un inmunocompetente, en el que en el inmunosuprimido usted tendría a ser más agresivo y a no estar tan tranquilo de solamente estarlo vigilando. Entonces, pues en este caso concreto, que el paciente, si mal no recuerdo, no tenía prácticamente ningún síntoma y su asma venía bien controlada, pues yo creo que no hay que poner atención y simplemente vigilarlo en el tiempo. Perfecto, profe. Aló, Doctor, ¿cómo está? ¿ya me escuchan? Sí, señor. Muchas gracias, profe, por la Qué pena. participación. Yo este último no lo alcancé a ver porque estaba tratando de resolver el problema del sonido. Pero voy a dar 2 comentarios cortos con relación al primer paciente. Sí, señor. Lo primero es recordar que la disquinesia de la primaria o el síndrome de Cilia inmóvil es una enfermedad heredada, un rasgo autosómico recesivo. Y cuando uno va a buscar en la familia casos, después de haber identificado uno, como es el caso de este paciente, no debería buscar solamente aquellos que tengan dextrocardia o situs inversos, porque esta es una entidad que se puede dar también con situs sólitos. Hay una hipótesis que plantea que la razón por la cual hay pacientes con disquinesia ciliar que hacen situs inversus tiene que ver con el periodo embrionario y la rotación visceral que se da en el mismo sentido del movimiento de las cilias. Entonces, si no hay movimiento ciliar, la rotación visceral se hace al azar. Por eso el 50% de los pacientes van a tener situs sólitus y el otro 50% van a tener dextrocardia o situs inversos. Es bueno tenerlo para la búsqueda activa de pacientes en la familia de los pacientes que detectamos.
Y el segundo comentario que quería hacer es con relación a los antibióticos. Yo haría dos comentarios ahí. En primer lugar, ustedes saben que los pacientes con bronquiectasias frecuentemente se colonizan por pseudomonas. Y, digamos, es frecuente extrapolar la experiencia que existe en los pacientes de fibrosis quística a causas de bronquiectasias no fibrosis quística. Y digamos que en la mayoría de las guías se recomienda los antibióticos nebulizados en pacientes ya colonizados con tobramicina o colistina, que son las que más se usan. Como les digo, es una recomendación extrapolada de la experiencia que se tiene en fibrosis quística, pero es una opción en pacientes colonizados crónicamente por pseudomonas en un intento por erradicar la presencia de esta bacteria. Y el otro comentario con relación a la acitromicina o los macrólidos a largo plazo en pacientes con bronquiectasias. Igualmente, es una extrapolación de la experiencia que tiene con bronquiectasia fibrosis quística. Ya se ha ido acumulando, digamos, algún grado de experiencia con el uso de estos medicamentos en pacientes con bronquiectasia no fibrosis quística y parecería ser útil, disminuye las exacerbaciones y mejoran, digamos, la evolución a largo plazo, utilizándola fundamentalmente buscando su efecto inmunomodulador y antiinflamatorio. Profe, muchas gracias. Y este caso, profe, fue un paciente de una bronquiolitis focal, que ya claramente explicamos que una bronquiolitis focal en un paciente asintomático no amerita un estudio exhaustivo. Este es otro caso, es el caso número 3. Para terminar los casos de árbol en gemación, aunque el cuarto caso de que es el staff de decisión también tenía árbol en gemación, ya lo vamos a ver. Este es un hombre de 36 años, el paciente trabaja como inspector de seguridad, él vive en Medellín y él tiene un antecedente de diabetes tipo 1, tabaquismo activo de 8 paquetes año, exabuso de alcohol, también abusa de sustancias psicoactivas, por ejemplo cocaína hasta hace 10 días. El paciente consulta por un cuadro claramente agudo de 7 días de evolución, consistente en tos con expectoración amarillenta, picos febriles cuantificados hasta 39 grados, pérdida de peso desde hace un año, pero él no lo cuantifica, él dice simplemente que lo ve más flaco, esto nunca se pudo objetivizar, era un cuadro agudo de 7 días con fiebre alta. Y el paciente llegó enfermo porque, aunque llegó con una frecuencia cardíaca de 78, sí estaba con una respiración de 20 por minuto, desaturado a 78%, lactato 31 miligramos por decilitro, PCR de 26 miligramos por decilitro, una glucosa muy elevada y llegó con cetoacidosis y una albúmina de 2,5 como los únicos hallazgos positivos en los paraclínicos. Esta es la radiografía de tórax, profe Tatiana. Bueno, entonces encontramos hiperexpansión pulmonar y opacidades reticulares y alveolares, especialmente en los lóbulos inferiores, con consolidaciones en lóbulo medio y en los lóbulos inferiores. Entonces hay tanto reticular como alveolar con mayor compromiso del lóbulo medio y lóbulos inferiores. Muchas gracias, profe. Esta es la tomografía del paciente. Vamos a pasarla inicialmente y luego me devuelvo, profe, para que ya diga los hallazgos. Primero miremosla, todos los participantes. Listo, profe, nos vamos a devolver. Bueno, entonces hay varios hallazgos. Primero son pulmones grandes, hay hiperexpansión pulmonar. Vemos nódulos centrilobulillares, la mayoría con patrón de árbol en gemación. Ahí hay muchos que confluyen y se forman también consolidaciones en los lóbulos inferiores, lóbulo medio y língula, con cavitaciones en la consolidación del lóbulo inferior derecho. También hay bronquiectasias cilíndricas
y engrosamiento de paredes bronquiales. Entonces, sería entonces un proceso, una enfermedad de la vía aérea con bronquiectasias, consolidaciones, cavitaciones, muy probablemente una infección por tuberculosis. Exacto. Este paciente, dado que llegó tan enfermo y el cuadro fue tan agudo, recibió una más claritromicina, pero luego de llevar 2, 3 días de antibiótico, alguien miró la tomografía y definitivamente me consideró hacer un lavado broncoalveolar, porque los vaciloscopias en esputo fueron negativas. Al cuarto día más o menos eran negativas y se hizo el lavado. El lavado mostró que tenía una vaciloscopia positiva y se hizo el diagnóstico de tuberculosis. En este caso, pues es el caso que queríamos mencionar, obviamente, de TB y árbol de engemación. Queríamos preguntar entonces a los profes de neumología algo que nos pasa frecuentemente, y es definir si estos pacientes requieren antibióticos para bacterias y cuál sería la indicación. Esto negativiza las muestras en algunos pacientes y hace más difícil el diagnóstico de tuberculosis, pero probablemente hay unos escenarios clínicos en los que tenemos que usar antibióticos para bacterias, y es como la duda que tenemos, o sea, y la posibilidad y lo que ustedes encuentran en su experiencia de la neumonía tuberculosa o el cuadro agudo como presentación clínica de una tuberculosis pulmonar, que eso desorienta mucho, los pacientes terminan tratados como una neumonía y no se hace el diagnóstico prolijo de tuberculosis. Hay que tener presente varias cosas de este caso. Mencionabas diabético, consumidor de tóxicos, entonces obviamente es muy probable que este paciente venía con una enfermedad estructural previa a la afección aguda, que es lo que lo trae a la hospitalización actual. Y cuando tú hablabas de la historia, yo pensaba, pero si será una micobacteria tuberculosa, porque también podría ser una micobacteriosis, entonces hay que estar atento al cultivo, o si le hicieron PCR, que este lo necesitaba pues por esas condiciones de riesgo de que pudiera ser una TB multidroga resistente, hay que estar completamente seguro de que ese germen nació alcohol resistente sí sea Mycobacterium tuberculosis, o no vaya a ser una micobacteria no tuberculosa o una nocardia. Entonces, con este paciente, pues uno siempre trata de tener el aislamiento microbiológico primero en el esputo, que uno esperaría que este paciente debería haber sido muy bacilífero porque tiene las lesiones cavitadas y tiene extensa diseminación broncógena, y es llamativo que en el esputo no se le pudo hacer el diagnóstico y tuvo que procederse con el lavado. Entonces, mi recomendación en estos casos, sobre todo cuando tengan ese historial de la diabetes y el consumo de tóxicos, es hay que abrir el panorama no solamente a los piógenos, sino también a las micobacterias no tuberculosas y a otros gérmenes como nocardia o incluso una melioidosis. Puede verse así también una melioidosis. Entonces hay que tratar de hacer el máximo esfuerzo diagnóstico de tener la microbiología establecida. Gracias, profe. El profe Héctor Ortega yo creo que ya no está, no lo veo. Bueno, muy bien. ¿Vos supiste la PCR para TB le dio positiva? Sí, profe, le dio positiva y era sensible para isoniazida y rifampicina. Ok. Ahí la sal del cuento con estos pacientes es la sensibilidad a la vaciloscopia, o sea, yo creo que no es 100% sensible, profe, incluso hay reportes de que en enfermedad cavitaria puede tener una sensibilidad en esputo de un 80%. Entonces, yo creo que ya nos ha pasado mucho que nos quedamos impactados de que hay una clara TB con cavitación y demás, y las vaciloscopias salen negativas. Ahí es donde uno no sabe hasta qué punto ser más exhaustivo con los estudios. Sí, o sea, como lo menciona Atencia en el comentario, pues uno espera que este paciente, que tiene claramente una diseminación broncógena, debería ser altamente bacilífero. Entonces es llamativo que no lo haya sido, pero como tú lo mencionas, 20% de las TB cavitadas se escapan del diagnóstico con la vaciloscopia. Entonces, ¿qué quedaría esperar? El cultivo del esputo, pero esperar el cultivo es dejar a un paciente sin tratamiento, esparciéndola. Es ahí cuando ya gana relevancia hacerle la PCR, puede ser en el esputo, o a mi juicio es mejor hacerle el lavado broncoalveolar, y en el lavado broncoalveolar, sabiendo que pueden ser otras etiologías microbiológicas, no solamente tomar la muestra para PCR, sino también para hongos y para piógenos.
Listo, profe, muchas gracias. Entonces, rápidamente, yo les quería mostrar el marco teórico puntual que hacemos, que es solamente de 4 minutos con relación a árbol en gemación. Entonces, la apariencia de árbol en gemación está estrechamente relacionada con la anatomía del lóbulo pulmonar secundario, que es la unidad anatómica funcional del pulmón. Allá que llega, ya llega entonces el bronquiolo intralobular, que es menor de 1 milímetro de diámetro, y por eso es que este bronquiolo no es visible en las tomografías. El árbol de engemación es entonces un patrón radiológico en el cual la luz de dichos bronquios, de dichos bronquiolos, está ocupada o impactada por moco, pus o demás fluidos con una inflamación peribronquiolar adyacente. Si esto se llena de moco, pues obviamente nos va a dar un patrón que va a asemejar un árbol de engemación. Como lo pueden ver acá de forma muy gráfica en este estudio post-mortem de un paciente con tuberculosis al cual le inyectaron con contraste, un contraste por los bronquios para ver estas imágenes como tan dicientes de árbol de engemación, y esta gráfica que compara de forma muy bonita la apariencia indudable de estas lesiones con el árbol de engemación. Estas son las causas que ustedes reconocen, y anotar que las infecciones pulmonares que comprometen la vía aérea pequeña o periférica son las causas más comunes de árbol de engemación. Y en el papel, cualquier microorganismo, ya sea infeccioso, bacterias, micobacterias, virus o hongos, puede dar este patrón. Donde más se reporta definitivamente es en tuberculosis, y más en un país endémico como en el de nosotros. Pero hay una conclusión importante que sale de esta reunión: el árbol de engemación es el patrón más característico de tuberculosis, claro que sí, pero no es un patrón patognomónico de la TB. Para traer algo diferente a la reunión, este es un estudio británico que quería compartirles y finalizar con esto, que analizó retrospectivamente 406 tomografías con patrón de árbol en gemación. El primer hallazgo más interesante del estudio es la causa de la enfermedad, que se encontró en 166 pacientes, es decir, se encontró la causa de ese patrón radiológico solamente en el 40% de los casos. De esas 166 causas, 72% eran causa infecciosa y 25 eran por aspiración. Como pueden ver, 39% eran por micobacterias, 27% eran por bacterias y el 2% eran por virus. De anotar que de las micobacterias solamente una fue por tuberculosis. Las otras 64 micobacterias eran no tuberculosas, sobre todo del complejo del Mycobacterium avium. Esto limita a extrapolar estos datos a nuestra población, y yo no conozco estudios locales que hayan analizado esta cantidad de tomografías en la ciudad. Deberíamos de tenerlos porque aquí hay mucha tuberculosis. Pero de todas maneras, este estudio me parece muy bonito y nos ayuda a comprender algunas cosas, como por ejemplo, la comprobación microbiológica que se encontró. Se demostró que estas bacterias eran las que estaban implicadas en el patrón de árbol en gemación. La literatura habla mucho de Haemophilus influenza y de Staphylococcus aureus como las bacterias que más dan este patrón. Pero como pueden ver, realmente cualquier bacteria puede estar implicada en este patrón radiológico. Y de los virus, el virus respiratorio sincitial, como pueden ver acá, es muy comentado también por los autores, y acá en ese estudio lo encontraron en 2 pacientes. Si ya vamos a hablar de las causas no infecciosas, este grupo de enfermedades, el artículo las llamó como enfermedades predisponentes a infección de la vía aérea. Acá está la disquinesia biliar ciliar primaria, que fue el Cartagena que vimos en el primer caso clínico, y yo también resalto obviamente pues la fibrosis quística y la aspergilosis broncopulmonar alérgica, entre las otras que ven ahí. En el estudio, las bronquiectasias contribuyeron al patrón de árbol en gemación en el 52% de los casos, ya sea asociada a infección, aspiración o a estas enfermedades que acabé de mencionar. Por ejemplo, en estos 23 pacientes que tenían este tipo de enfermedades, 18 tenían bronquiectasias asociadas al patrón del árbol en gemación. Y por último, mencionar los patrones radiológicos que encontraron en el estudio. Quiero resaltar lo más importante para no alargar mucho la charla, pues este patrón radiológico, que es el que documentaron ellos como aleatorio, que lo definieron como tener acúmulos de árbol en gemación y bronquiectasias separados de parte de parénquima pulmonar normal, como pueden ver en las gráficas. Este patrón fue casi siempre causado por una infección crónica por micobacterias, y la especificidad fue del 92%.
El patrón de bronconeumonía lo caracterizaron como árbol en gemación acompañado con regiones de consolidación o de vidrio esmerilado. Y ese patrón fue asociado con infecciones bacterianas, como pueden ver, con una especificidad del 84%. También fue más asociado a aspiración, como podemos ver en esta gráfica, en esta tomografía, sobre todo por la localización más en lóbulos inferiores. Un paciente que se broncoaspiró y que llegó con este patrón en árbol de gemación que ven acá, y dado el patrón de bronconeumonía, era realmente una bacteria, no era ninguna tuberculosis ni ninguna micobacteria. Y el patrón radiológico de solo bronquiolitis difusa, que fue el patrón menos específico, se vio en todas las causas de forma similar, es decir, el patrón de bronquiolitis difusa, ver árbol en gemación de forma difusa, sin bronquiectasias, es muy inespecífico para estos autores para definir realmente cuál de las enfermedades tiene el paciente. En Colombia, ahí es donde uno se pregunta si deberíamos de hacer estudios para esto, y si un patrón de bronquiolitis difusa, pues yo creo que obviamente de forma obligatoria nos hace pensar en tuberculosis. No sé, profe, si quiere hacer alguna apreciación personal, y ya finalmente vamos a hablar del caso del staff de decisión que queríamos traerle. No, lo más importante es que siempre articulen la imagen con la clínica, los antecedentes, para uno decidir si cobra relevancia clínica la imagen. A veces estos árboles en gemación son muy sutiles, muy pequeños, en áreas muy delimitadas, y posiblemente ahí lo único que se necesita es hacerle seguimiento. Pero insisto, todo depende de en qué escenario clínico está y en qué paciente, con qué enfermedades de base. Bueno, muchas gracias, profe. Vamos a seguir con este cuarto caso. Es un casito muy interesante. Y es un staff realmente de decisión, porque este paciente todavía no tiene resuelto no tiene una conclusión final. O sea, todavía está hospitalizado y todavía nos estamos rascando la cabeza con relación a qué hacer con el paciente y varias subespecialidades. Es un paciente de 59 años. El paciente vive en Nariño, Antioquia, sin hijos. Es una paciente ama de casa y tiene un galpón de pollos en el hogar. Eso es como el antecedente epidemiológico más importante. Y la paciente en noviembre de 2019, es decir, hace más de un año, tuvo fiebre y aforesis y inició pérdida de peso. Recibió durante 9 días claritromicina, presentó mejoría parcial, pero durante todo el resto del mes de diciembre el paciente estuvo bien, pero en enero de este presente año empezó con empeoramiento de todos los síntomas. Tuvo más fiebre, tuvo más síntomas respiratorios, y esta es la tomografía que le hicieron en esa hospitalización de hace un año. Bueno, también vemos nódulos centrilobulillares con patrón de árbol en gemación. Es muy difuso, está en todos los lóbulos. También se acompaña de nódulos cavitados. Hay menor compromiso de los segmentos más basales y hay nódulos cavitados en los lóbulos superiores. Entonces, esto pues se interpreta como una bronquiolitis infecciosa, pues es la primera opción, por el árbol tan difuso y los nódulos cavitados, y se debe pensar en piógenos y en tuberculosis. Muchas gracias, profe. El lavado broncoalveolar que le hicieron al paciente durante la hospitalización fue negativo para todo, incluyendo PCR para tuberculosis. Los cultivos que se evaluaron posteriormente al mes y 2 meses también fueron negativos para TB. El paciente en esa hospitalización de enero recibió cefepime por 7 días. Él mejoró clínicamente, entonces le dieron de alta, con el diagnóstico de una bronquiolitis bacteriana, dada la mejoría y dado que todo fue negativo. El paciente en agosto del presente estuvo asintomática, pero en agosto de este año empezó con un dolor articular y por eso le ordenaron prednisolona 10 miligramos al día. Ya vamos a ver que ese dolor articular terminó como una artritis reumatoide, con criterios clínicos por reumatología. ¿Qué pasó con el paciente? ¿Por qué está hospitalizado ahora? El 5 de octubre
Ingresó por 20 días de fiebre, diaforesis nocturna y disnea, sin relato de tos. También tenía una secreción nasal abundante con costras negras. Ambulatoriamente había recibido empíricamente levofloxacina por 10 días. Él ingresó con una PCR de 9 miligramos por decilitro, leucocitosis, neutrofilia. Y esta es la tomografía de ingreso, profe. Esta es la radiografía que le hicieron al ingresar en esta hospitalización. Casi que un año después del episodio inicial, profe. Se ven cavidades en los lóbulos superiores, cavitaciones que no se veían o por lo menos no eran de ese tamaño en la anterior. Y esta es la tomografía, profe, actual. Yo creo que hay más nódulos cavitados, hay más cavitaciones y algunas aumentaron de tamaño. Hay compromiso también del lóbulo medio de la língula, pero lo más llamativo es que hay más cavitaciones y tal vez algunas que ya estaban aumentaron de tamaño. Muchas gracias, No profe. sé si a él se le buscó micobacterias atípicas. Profe, los cultivos de la hospitalización previa salieron negativos y por el momento ya le voy a contar qué datos tenemos de esta hospitalización. Entonces, vea, el paciente se reinterrogó por reumatología y el paciente venía con artritis, factor reumatoideo alto, antipéptido citrullinado positivo y erosiones muy claras en radiografías de manos y pies, y para ellos ya es claro el diagnóstico de una artritis reumatoide. Tiene ANAS y ENAS negativos, pero tiene unos ANCAS por ELISA anti-PR3 de 38, o sea, elevados con un valor de referencia que es menor de 4.9. Los antimelioperoxidasas sí son negativos. Estos antiproteinasas fueron los que dieron positivos. Él tiene una hospitalización prolongada y en los hemocultivos de ingreso le creció una cándida parapsilosis, pero uno de 2 hemocultivos. ¿Se le parece que esta tomografía, profe, es compatible con cándida? No es el patrón de la cándida, pero sigo pensando que es alguna infección que está cavitando cada vez más. Desinfecto consideró que probablemente era contaminación esa cándida, pero como el paciente estaba inmunosuprimido, la verdad para ellos fue difícil no tomar la decisión de empezarle fluconazol luego de que vieron el patrón de sensibilidad y en este momento está con fluconazol. Al paciente se le hizo antígeno para Cryptococcus neoformans, que dio negativo. Le hicieron un lavado broncoalveolar, profe, que todo PCR, todo por el momento va negativo, BK, KOH, y los cultivos para aerobios iniciales fueron negativos. Y el paciente tenía una lesión en el paladar y le hicieron una biopsia. La biopsia demostró una inflamación crónica granulomatosa con necrosis de caseificación y con zonas de abscedación. Hasta ahí vamos con ese paciente. Y finalmente, este paciente tan difícil, reumatología consideró que podría tener una granulomatosis con poliangeitis, pero que las lesiones cavitadas solas, sin una ocupación alveolar clara, era poco probable relacionada con esta enfermedad. El diagnóstico es más de artritis reumatoide, entonces todavía consideran que puede ser una enfermedad reumatológica, pero definitivamente ellos consideran que antes de la inmunosupresión es completamente necesario descartar una infección. El paciente entonces fue llevado a lobectomía y la biopsia de pulmón mostró extensos granulomas epitelioides que se acompañan de necrosis central y múltiples áreas de abscedación central. A ese paciente en esa biopsia de pulmón se le hizo PCR para hongos, que está pendiente, y los cultivos para hongos y micobacterias también están pendientes, así como las coloraciones especiales. Y también se le hizo una serología para hongos, que también está pendiente. No sé, este es un paciente que todavía está hospitalizado, que ha sido difícil el diagnóstico, y no sé ustedes qué piensan como diagnósticos diferenciales, profe. Ese caso ha dado mucha guerra porque no sabemos qué tiene. Yo me preguntaba, ¿será que, ya, si en la biopsia pulmonar, por ejemplo, hubiera salido vasculitis, yo pienso que eso es un Wegener. Pero el problema es que no está descrito eso, tampoco sé si se haya activamente buscado con el patólogo, porque es que es muy extraño que tanta enfermedad bronquiolar
sea tan elusiva para el diagnóstico de algún microorganismo. O sea, cultivos negativos para hongos, micobacterias, piógenos, y no sale todavía un diagnóstico. Es bastante extraño, pero también a uno le daría mucho miedo darle inmunosupresión y que de pronto en unas semanas haga una sepsis. Entonces, yo creería que, o sea, una cosa que yo haría era tratar de hablar con el patólogo y buscar activamente si ve evidencia de vasculitis. Si ve evidencia de vasculitis y lo que falta por salir, que es la serología de hongos, y el panfungal son negativos, pensaría que se pueda tratar de una granulomatosis de Wegener. Profe Tatiana, ¿usted qué piensa? No, no me parece una granulomatosis, además porque es que ya tiene una tomografía previa donde tiene mucho micronódulo centrilobulillar, que no es el patrón de la granulomatosis. Y algunos de esos nódulos cavitados ya han aumentado de tamaño. Entonces, en la granulomatosis uno usualmente ve nódulos y consolidaciones que son subpleurales, peribroncovasculares y se van cavitando. Entonces, yo sigo pensando más en algo infeccioso, no sé, una micobacteria típica, pienso más en eso. La doctora Diana Álvarez conoce el caso, no sé si quería darnos algunos datos que yo no haya mencionado o en qué va el paciente. Hola, buenos días. Profe, yo quería preguntarle al profe Gustavo antes, porque es que de todos modos en Wegener hay manifestaciones que no son vasculíticas, sino granulomatosas puras, ¿cierto? Entonces, el hecho de no encontrar en la patología de pronto compromiso por vasculitis, pues no lo descartaría. Sin embargo, como dice la doctora Tatiana, pues no son las manifestaciones radiológicas típicas, que de hecho eso lo ha considerado también reumatología acá en la institución, porque no son nódulos cavitados como tal, sino que son cavitaciones que se han ido aumentando pues en el transcurso del tiempo. Dentro de los exámenes que el profe David mencionó, lo único que tenemos pues adicional es ya la serología para hongos negativa, pues que ayer la averiguamos en la CIP. La PCR, el panfungal apenas está corriendo, llegó la muestra apenas ayer a la CIP, o sea que en el mejor de los casos en 3 días estaríamos sabiendo si es positiva o negativa, pero ya pues eso tarda más o menos como una semana larguita para ya hacer la identificación en caso de que sea positiva. La señora clínicamente está muy bien, o sea, uno no la ve con deterioro respiratorio, está sin oxígeno, no tiene otra sintomatología para Wegener extrapulmonar, pues no tiene compromiso de nervio periférico, de hecho le hicimos una tomografía de senos paranasales que fue totalmente normal, no ha tenido compromiso renal, pero pues como dijo el doctor Gustavo, sí ha sido como de difícil diagnóstico porque se le ha descartado desde desde enero muchas cosas, los cultivos acá hasta el momento van negativo de todo lo demás, entonces estamos como en espera, igual. Diana, la úlcera del paladar la mandaron a microbiología también. Profe, no, esa, pues cuando yo ya la recibí, ya la tenía biopsiada, creo que esa úlcera solamente se le hizo estudio patológico, que de hecho lo estoy mirando acá en este momento, lo reportaron como unos cambios acantósicos, como sin alteraciones, sin zonas de hemorragia, no tiene vasculitis, y lo ponen solamente como inflamatorio. Ya, bueno, entonces mi pregunta es, bueno, si le sale la panfungal negativo, ¿a qué nos vamos a inclinar? ¿A tratarla solo con inmunosupresión por la enfermedad reumática, llámese como se llame, artritis reumatoide o poliangitis? Y vamos a dar por descartado totalmente infección, porque ¿qué más le queda hacerle? Más infección, ¿qué queda por hacerle? No más. Ya es esperar los cultivos. Eso, exacto, pues porque realmente yo me he puesto como a mirar y realmente le hemos hecho una búsqueda demasiado juiciosa de infección. La parte de la R, digamos que las manifestaciones radiológicas tampoco son horribles, de hecho el radiólogo la lee como una R incipiente y realmente ella no ha tenido pues como un compromiso o que uno diga pues que está muy prendida para tener que correr a inmunosuprimirla. ¿Qué pensaría yo? Si sale negativo el panfungal, sería darle egreso con orden de revisión de los cultivos en 6 semanas y ya ahí definir con reumatología al inicio de la inmunosupresión plena. Porque pues no sé qué más buscarle, la verdad. O sea, le hemos hecho lavados, tiene biopsia, a esas biopsias le hemos hecho todos los tipos
de cultivos posibles, se llevó para PCR. Fuera de eso, ella tuvo un momento que hizo acá fiebre y se puso muy maluca, se hemocultivó para micobacterias, que está en este momento pendiente, cultivos para hongos en sangre que no han vuelto a salir positivos. Como dijo el doctor David, pues solamente el hemocultivo para cándida, que fue 1 de 2, y el resto, los resto de sets ha salido negativos. Entonces ya no sería, pues no sabría qué más buscarle. Listo. La profe Lisset, cuéntanos qué quieres opinar, que estás haciendo la manito. Voy a hablar acá en el de Diana. Bueno, buenos días para todos. Yo lo que no sé, digamos, es como con el rendimiento de los cultivos y la identificación de micobacterias que no sean tuberculosas. Si algo se nos escapa ahí, pues porque, bueno, aparte de que es infrecuente en nuestro medio, uno a veces ve eso ni siquiera está, pues o cuando lo cultivan en medios de Mycobacterium en tuberculosis, y no sé la experticia pues como de laboratorio para aislar micobacterias no tuberculosas. Pues que eso es lo único que me quedaría como de duda, que realmente pues que son dos diagnósticos difíciles. Y lo otro que nosotros habíamos pensado en algún momento es nocardia, pero tampoco hemos tenido como reportes al respecto. No sé si por allá alguien de Infecta nos puede ayudar o si alguno de ustedes sabe. Pues es que las micobacterias no tuberculosas te van a crecer en los mismos cultivos convencionales de Lowenstein-Jensen y hasta en el mismo Midget. Entonces, los mismos cultivos que, o sea, por eso se llaman cultivos de micobacterias, va a crecer tanto tuberculosas como no tuberculosas. Entonces, si tiene una micobacteria no tuberculosa, debería de crecerle también en los mismos cultivos de tuberculosis. Profe, con el mismo rendimiento. Pues yo no conozco que haya necesidad de hacerle un cultivo diferente cuando usted tenga una alta sospecha de una micobacteria no tuberculosa, que haya que hacerle un cultivo diferente al convencional que se hace de micobacterias. No lo conozco. Creo que es el mismo Lowenstein-Jensen y el Midget. Ahí va a crecer micobacterias no tuberculosas también. Profe Tatiana, a usted radiológicamente le gusta mucho para micobacterias. Quería como volver a aclarar eso, dado, pues, para retroalimentar la reunión de radiología. ¿Por qué razón? Por las bronquiectasias, por las cavitaciones y el predominio en lóbulos superiores. Perfecto. Queda la duda entonces. Diana, los cultivos de hongos y de micobacterias de febrero fueron negativos, eso ya se confirmó, ¿cierto? Sí, señor, sí. Los de Se febrero fueron revisó. negativos, que era cuando tenía la bronquiolitis más Exacto. extensa. Okay. Yo creo que reumatología no tenía pensado de una vez inmunosuprimirla en forma, si la PCR salía negativa, o eso ya lo van a desestimar y va a ser de pronto ambulatorio. Ustedes hablaron con Reuma. Pues, profe, yo no he vuelto a hablar con reumatología, pero como digo, o sea, realmente si la inmunosupresión es solamente por la R, clínicamente ella no está pues con una R prendida, no tiene unos cambios que uno tenga que correr pues de inmunosuprimirla ya, y realmente con la dosis de esteroides, que ha sido una dosis entre comillas pues de estrés, ella se ha mantenido muy, muy bien. Entonces no creería que sea pues como una urgencia tener que hacerlo en esta hospitalización. Yo creería que daría chance de esperar los cultivos definitivos. Bueno, muchas gracias. Dale la voz al doctor Fabián Jaimes que quiere intervenir. Profe, él es panelista, hágale, profe, de una. Gracias, David y Gustavo. Simplemente es algo que había escrito acá en las anotaciones. A mí me parece que además de la búsqueda exhaustiva que han hecho para enfermedades infecciosas de cualquier tipo, el curso clínico ha sido progresivo en lo imagenológico y en lo respiratorio, pero de una manera, digamos, relativamente benigna. Hay empeoramiento en imágenes, pero la clínica de la señora, del paciente, es una señora, ¿cierto, David? Sí, señor. La clínica no sugiere que tenemos una infección sin tratamiento que lleva casi un año. Entonces, a mí me parece que no solamente la carencia de documentar microbiológicamente el microorganismo, sino la misma evolución, pareciera estar muy en contra de que aquí debajo esté un problema infeccioso. Recuerden que en la etiopatogénesis de muchas enfermedades
inmunológicas y particularmente en la meningitis granulomatosa en el Wegener se plantea un trigger infeccioso. De base puede haber algo infeccioso desencadenando esto, pero pareciera que la evolución es muy en contra de lo infeccioso. Gracias. Bueno, les agradezco a todos por la participación. Un feliz día.